3, 2, 1, acción. Aquí estoy en los cines de La Vaguada con Miguel Guirado, autor del reportaje Ovnis en Madrid. Un auténtico placer estar en los cines de La Vaguada, porque son los que, bueno, pues que he ido toda mi vida. Yo soy del barrio del Pilar y la verdad es que pues es para mí pues un honor estar aquí, y más aún con un tema que siempre me ha perseguido y que nunca he podido resolver, hasta que, bueno, pues Miguel me envió un correo electrónico en donde pues tenía un documental increíble de 25 minutos sobre el tema Humo, quizá el más difícil de toda la historia de la ufología mundial. ¿Qué tal, Miguel? Encantado de verte, Vicente. Auténtico placer. Igual Muchas te digo, gracias. un placer. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues con una investigación que hice que fue realmente apasionante, me encontré con muchísimas sorpresas y pues planteé 5 preguntas para hacerle, ya que él pues había estado pues investigando algo que realmente a la hora de enfrentarse a ello pues sobrepasa cualquier tipo de, pues de relaciones y de protagonistas que pueden darse en un caso relacionado con los objetos voladores no identificados. Así que, si te parece bien, Miguel, vamos con las 5 preguntas, que desde luego, bueno, son 5, pero al final pues 5 por 10. acabaremos teniendo un montón, como siempre. Bien, ¿no? bien. Y bueno, pues la primera es la siguiente. Vistas las pruebas históricas de dioses de la antigüedad, el incidente de Humo está muy relacionado, sobre todo, en mi opinión, con el suceso del avión IB 1331 de Teruel. La cantidad de referencias a ese símbolo de humo en casos anteriores al estallido de las cartas de 1966 y el avistamiento posterior de 1967, bueno, pues en tu opinión, ¿qué porcentaje de veracidad hay, según tu criterio, en las cartas originales y posteriores, después? Con matasellos, con el símbolo famoso Ummita, con la H, y cómo es posible que solamente una persona pudiese organizar un fraude de miles y miles de cartas, llegando incluso al extranjero. ¿Podrías decirnos, si eres tan amable, pues si hubo más colaboradores, si siguieron todo esto? Hombre, yo atendiendo al criterio de la veracidad, creo que hay que tener en cuenta que el primer receptor, el principal, fue Fernando Sesma Manzano, y luego era su círculo más próximo de colaboradores o de seguidores, quienes iban a verle al Café León, a la Ballena Alegre, quienes empezaron a recibir cartas humitas. No solamente aquella gente, sino también de fuera de Madrid, empezó a haber receptores de cartas humitas. Pero como me preguntas por el criterio de veracidad, hay que tener en cuenta que Fernando Sesma era un empleado de correos. Entonces, aunque también hubo llamadas de teléfono, pero me parece que si fue tan importante el tema de la correspondencia, pues algo tendría que ver con el oficio de este hombre. Tal vez si hubiera sido empleado de Telefónica, pues lo de Humo habría estado más centrado en llamadas que en cartas. Muy buen detalle, la verdad. La verdad es que sí, sabría perfectamente cómo realizar cualquier tipo de matasellos y cualquier tipo de documento mecanografiado según su oficio, ¿no? A ver, sobre lo de los sellos hay que tener en cuenta que a mí no me consta que haya un momento en el que aparezca un humita delante de todo el mundo en la Ballena Alegre, un sitio público parecido, con el sello y diga, en este momento le doy el sello, por ejemplo, a Vicente Fuentes, que lo va a custodiar hasta ahora. Nadie ha venido jamás a ponerlo en un, lo que sería en un buzón, ¿no? Además es que eran personalizadas esas cartas. Hombre, lógicamente, al ser un grupo reducido de personas que se conocen entre ellos, que además estaban muy orgullosos de... Sabían la dirección de cada uno de ellos también. A ver, es que el origen de esto de Humo, a mí por lo que he estado viendo y cómo se ha tratado el tema, a la larga se ha obviado bastante, por ser denso también. Entiendo que la densidad de toda esta historia hace que cada cual lo quiera centrar más en la parte que más le llama la atención.
sabiendo que cuando coge más popularidad es a raíz del libro de Rivera sobre humo, el primer libro que se hizo muy popular, pero realmente no eran tan populares cuando al principio estaban recibiendo las cartas y enviándose las cartas, o sea, era una cosa entre ellos. Pero en ese momento prácticamente que se hizo viral Claro. a día de hoy, según esa palabra que existe en la actualidad. Sí, bueno, yo lo utilizo en el documental, ¿no? La expresión de que el fenómeno se hizo viral porque para que nos entendamos a día de hoy. Se multiplicó lo que era Exacto. la incidencia en la sociedad, podríamos decir. Es como el paralelismo de Fernando Sesma con ahora seguir un youtuber. Pues eso, ¿sí? Este hombre se iba a esa cafetería a dar la tertulia, pues la tertulia antes era como ahora estar ahí pendientes de tu directo y comentando. Era amigos, algo así. Amigos del espacio, ¿no? Se llama, claro, la sociedad de amigos del espacio gurú. La ballena alegre, ¿no? En sí. el Café León, eso es, de Madrid, ¿no? Claro, y entonces entre esa gente que se conoce empiezan a recibir correspondencia. Credibilidad, pues habiendo estos factores yo creo que cada cual que juzgue. ¿Pudo haber más colaboradores, en tu opinión? Yo creo que sí. De hecho, en los análisis que se han hecho pues se detectan diferencias en la forma de expresarse. En la semántica, por ejemplo, sí, ¿no? Hay diferencias semánticas, hay diferencias incluso hay informes que contradicen a otros un poco, sí. Aunque todos eran conocedores de lo que se estaba recibiendo, pero bueno, de todos modos son diferencias sutiles. Muy sutiles, pero que se ven si uno empieza a investigar el caso bien. Si queremos darle credibilidad podemos decir, hombre, son diferencias sutiles, también pueden ser distintos humitas, pero que tengan distintas opiniones. Lo normal es que haya un ministerio, un mita, si así fuese el caso, ¿no? Que dijese, tiene que ser ese mensaje y siempre tiene que ser pues esa forma de expresarse, ¿no? En todo caso, lo hicieron, si fuese así, aquellos señores, por un experimento social o por un interés personal sobre personas crédulas de aquel entonces, estamos hablando de los años 60, ¿no? A los que, bueno, pues quisieron manipular y de ahí pues se les descontroló poco menos, ¿no? O incluso con referencias de avistamientos en Francia anteriores o incluso referencias a la obra de José Luis Borges, ese autor argentino. Claro, aquí lo que me pregunto yo es por la cronología. ¿No? Porque, por ejemplo, el avistamiento de la Yaví en realidad se le da más pábulo, se refleja más en la información después de darse a conocer el caso Humo. No es que en su día en la Yaví hubiese un avistamiento que se conociera en todas partes y 16 años después luego se aprovecha uno de lo de la Yaví. Lo de la Yaví se comentó después. Hablamos de un avistamiento entre el año 51 y 54 en donde aparecería exactamente el mismo objeto volador no identificado con esa misma H, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Tampoco se sabía exactamente hasta que de repente apareció el tema Humo en Madrid. Sí, lo comentaba antes, es que en principio Humo es un tema menor y luego explota. Entonces ahí yo veo ahí veo diferencias. Pero hubo manipulación, por ejemplo, con respecto a personas pues que eran manipulables, y esa referencia, José Luis Borges, del año 1948, ¿pudo tener algún tipo de incidencia? Pero ¿en qué ámbito no tenemos gente manipulable? En todos los ámbitos. Me explico, o sea, como siempre en todas las organizaciones sociales o grupos humanos hay gente que lidera, siempre está el segundo de a bordo, que es el que le gusta más organizar que liderar, luego están los que son más seguidores y luego ya está la gente que le pilla un poco más de refilón y los que se lo creen mucho y los que les gusta seguirlo pero son críticos. Tienes todos los tipos humanos. No sé si tendríamos que presumirle esa inocencia absoluta a la gente crédula, como se dice, que además lo de la credulidad indica ya que yo estoy en una posición, porque si yo digo que tú eres crédulo es porque yo considero que mis creencias son mejores que las tuyas y para mí eres un crédulo. Y te las paso directamente y te las crees, ¿no? Sabiendo cómo es la psicología de los individuos. Llamarte crédulo es estarte juzgando. Sin duda. ¿Me entiendes? Pero claro, es que aquello se multiplicó directamente por muchísimos países, ¿no? Es decir, y de hecho las cartas llegaban a países de Latinoamérica y de Francia. Sí. Es decir, pues si se estaba manipulando, se estaba haciendo con un criterio que pues podía tener potencial a ese respecto, ¿no?
Hombre, evidentemente, cuando estás en un fenómeno así, y cuando estás interesado en un fenómeno así, o sea, si nos ponemos en el lado de si estos receptores de las cartas a su vez eran los autores, obviamente puedes tener la motivación de que ser receptor de una carta te hace entrar en el exclusivo grupo de los receptores de cartas humo. Pero es que ahí, por supuesto, hay noticia y por supuesto de ahí hay venta de revistas, claro, y de tertulias de radio que por supuesto todo el mundo pues va a ver, o bueno, quiero decir, sí, va a comprar o va a oír, de ahí la publicidad y de ahí que cuantas más cartas haya y más comunicaciones haya, desde luego pues era pues más que positivo que el tema humo pues siguiese adelante, ¿no? Quiero decir, no creo... No podemos obviar que pueda haber intereses espúreos, que puedas tener interés en significarte, en obtener beneficio económico o de cualquier otra forma, pero también nos podemos poner en el bando de los humitas y que nos parezca genial que haya gente que quiera postularse o que quiera llamar la atención para que nuestro mensaje llegue. Lo curioso es que al final, curioso para mí es que al final en realidad el mensaje humita es lo más obviado, que luego es lo que a mí me hizo recuperar el interés por esto, ¿vale? Porque yo cuando empecé con esto lo que me encontré es lo que es toda la literatura sobre humo, que está siempre centradísima en lo que ahora decimos el salseo, ¿no? El salseo, que si esto era mentira, que si el otro se lo inventó, que si este viene de aquí, que el otro va de allá, y dices, pero es que me pongo a leer las cartas y la verdad es que son muy divertidas, son muy interesantes. Desde luego, es que ¿sabes? claro, hubo tanta polémica que se ha obviado realmente lo que decían esas cartas, ¿no? La segunda pregunta, Miguel, ¿cuál es, a la hora de hacer tu documental de OVNIs en Madrid, lo que más te ha llamado la atención? Estabas hablándome del contenido, ¿no? Cuando tú lo has visto, por ejemplo, pues más allá del dinero que se haya ganado, ¿no? E incluso en la modernidad de Twitter, en donde se han creado pues cuentas que han seguido de alguna manera la estela de esas cartas, pues en este tema que jamás se ha resuelto realmente, ¿qué es lo que más te ha gustado? Porque a mí, bueno, pues en mi criterio, cuando uno ve, por ejemplo, la tecnología con la que han venido, su visión sobre Dios, por ejemplo, ¿no? Su estructura al respecto de, pues prácticamente un patriarcado que tendrían, ¿no? Sí, curiosamente, ¿no? En donde, bueno, pues son los hombres los líderes absolutos, ¿no? Y es bastante extraño que una civilización supuestamente avanzada pues tengan ese tipo de organización, ¿no? Ahí hemos tocado varios niveles en un momento, has tocado varios niveles. Por eso es que es muy difícil tocar el tema humo, viendo que realmente algunas cosas pues son fascinantes y otras cosas son casi propias de la cultura que había en los años 60. Lo que más me llamó la atención era ese, como decía antes, ese enfoque tan crítico y tan oscuro, tan centrado en toda la parte negativa. Pero a mí realmente lo que me estaba gustando mucho era, por un lado, el contenido de las cartas, que me estaba pareciendo como menos ciencia ficción, muy original y muy divertida. Incluso hay cosas que dices, esto es adelantado a cosas que luego se han visto en películas. Sí. Y lo que detecté era de repente un vacío. O sea, por ejemplo, en el tema de las imágenes, porque esto arranca de que hubo un planteamiento anterior de hacer un documental serio y tal, pero claro, apareció lo de Movistar y se acabó esa idea. Sí. Pero claro, habiendo abordado lo de humo así, ya habíamos detectado que material gráfico había poquísimo, muy poco, un puñado de entrevistas, no mucho más. Siempre las mismas fotos. Tú te coges el dossier ese de 500 páginas de lo de en la parte española, son 2.500, pero las primeras 500 sobre humo en España son siempre más o menos el mismo reportaje, una y otra vez a lo largo de los años. Y las mismas fotografías y las mismas fotos, los mismos dibujos, dibujos que se supone que los habían mandado los humitas de sus cartas. Están ahí en humociencias.org y tienes ahí los dibujos que además son bastante monos, pero claro, yo lo que vi es que teníamos la posibilidad de ser creativos ahí, de crear imágenes nuevas, de vestir esto, porque como te comentaba cuando hablábamos ayer,
Si esto hubiera pasado en el Reino Unido, por ejemplo, la serie de Doctor Who, olvídate de ella, habrían hecho una serie sobre humo que te ríes de Doctor Who. Si esto pasa en Estados Unidos, también le habrían dado un baile de películas y de todo tipo de material increíble. Y aquí, sin embargo, ha sido ir a machacar siempre contra humo y contra sus... Claro, en este caso, ¿dónde están los negativos originales y por qué no se hizo? Efectivamente, lo que dices tú, una investigación sobre esos negativos, vamos a ver la verosimilitud en tu documental. Tratas de hacer una prueba a ver si es posible recrear la fotografía y es muy difícil. Los negativos sí que se estudiaron por diversas partes. No sé si fue precisamente Claude Poer, pero también hay un análisis de un laboratorio canadiense. Benítez también lleva a analizar las fotografías por la Guardia Civil, y la Guardia Civil, además, según cuenta en su libro, dice que contradice lo que decían los franceses y los canadienses, diciendo que no, que las fotografías tienen visos de credibilidad. Entonces... Pero ¿cómo se puede hacer algo tan difícil, ¿no? Para mí lo alucinante es que ningún investigador español se le ocurre ir a San José de Valderas a replicar lo de la caña de pescar, ¿sí? y los platos, hasta que Manuel Carballal en los 90, creo que fue en el año 91, se plantó allí a replicar el cómo hacer las fotos en el mismo sitio y cómo quedarían. Quiero decir, ahí mi cuestión es, los investigadores españoles, ¿por qué Rivera, que se supone que es el padre de la ufología española, no se molestó nunca en venir de Barcelona a Alcorcón? Y tratar de hacerlo, ¿no? Claro, ya que tiene unos cuantos libros sobre el tema, y tratar de hacerlo. ¿Por qué? ¿Y qué opinas de las informaciones sobre la supuesta sociedad Ummita? Pues prácticamente organizada en torno a un patriarcado, y porque elegirían una sociedad parapsicológica en particular que tendría un lema que era más que curioso: la credibilidad, aunque no se demuestre lo contrario en su lema, ¿no? Pero luego en las cartas ponía: no nos crean. ¿Cómo es posible? ¿No es algo que es incongruente realmente? Es bastante incongruente, desde luego, que Sesma y sus correligionarios estuvieran recibiendo en su grupo, que estaban abiertos a creerlo todo mientras no se demostrara lo contrario, y estuvieran recibiendo cartas que dicen no nos crean. A mí lo que me indica es que los sumitas, probablemente, al ser una sociedad inteligente, pues no fueran como esos alienígenas que nos presentan siempre tan severos y tan solemnes, y que a lo mejor, al ser tan inteligentes, pudieran tener sentido del humor, que es una cosa que no se suele contemplar en los alienígenas. Desde luego los españoles lo tenemos, sin ninguna duda. Y ¿no? Si son alienígenas que reflejan la sociedad a la que se le aparecen, como está sucediendo con los sumitas, yo creo que es interesante que los sumitas sean tan vacilones. Desde luego son unos cachondos, si es así, ¿no? Claro, pero ¿por qué no podemos tener unos alienígenas que se le parecen a los españoles y que además tienen este sentido del humor tan nuestro? Lo que nos faltaba ya, ¿no? Marcianos que sean son unos cachondos. muy divertidos, ¿no? Marcianos divertidos. Sí. Realmente, o sea, es increíble, ¿no? Muy bien, vamos a por la tercera pregunta, Miguel, si te parece bien. La explosión, digámoslo con palabras, como hemos dicho, a día de hoy, viral, pues fue plausible en España, muy bien, ¿no? Tomó notoriedad en el extranjero, como decíamos, efectivamente, ¿no? Pero ¿por qué no se indagó en la posibilidad de una aparición histórica en todos los demás casos de todas las civilizaciones en la Tierra, ¿no? Porque aparecen en monedas, ese símbolo de la H aparece en monedas, aparece en pinturas, o sea, en geoglifos, por ejemplo, en las líneas de Nazca, aparece en una cantidad increíble de apreciaciones del dios Zeus, por ejemplo, ¿no? Del dios Ra, y en todas las ramificaciones, que realmente era el mismo, ¿no? En las anteriores culturas a la nuestra, ¿no? ¿Por qué no se ha indagado realmente en todo eso? Bueno, sí se puede decir que se ha indagado, pero tal vez que Benítez se quedó muy solo indagando, ¿no? Porque Benítez sí que estuvo persiguiendo el símbolo de humo por todas las culturas, pero no se le hizo mucho caso. Opino que tal vez no se le prestara tanta atención porque, claro, el símbolo de humo es un símbolo. Y bueno, los Homo sapiens somos amantes de los símbolos, nos encanta la simbología.
Correcto. Lo que pasa es que el símbolo de humo es un poquitín básico, ¿no? Sí, son 3 palos cruzados. Puede ser claro. una pareidolia y ya está. Entonces, ¿no? yo le veo mucho más encanto, o veo el símbolo de humo mucho mejor reflejado, como señalabas tú, en los círculos de las cosechas. Me parece como mucho más interesante, más evocador, pero claro, también si te pones a mirar las tablillas sumerias, el alfabeto sumerio, pues resulta que la letra T también se da un aire a lo de humo. Entonces, si empezamos a abrir el espectro de que todo lo que puedan ser 3 palos cruzados con uno, que también puedes pensar que es un 4. Sí, incluso en el documental aparecen pues sectas, organizaciones prácticamente masónicas del siglo XVII que a día de hoy pues han sido pues retomadas realmente por otras culturas relacionadas con cultos totalmente masónicos y que, bueno, pues que tienen efectivamente esa H dentro de lo que es pues su inventario o la manera que tienen de verlo. O sea, es que decir, evidentemente puede ser una pareidolia, pero si empezamos a retomar pues todo lo que son las culturas antiguas, pues por ejemplo, el dios Zeus aparece con un palo siempre, ¿no? Exactamente igual que lo que se ve, por ejemplo, en el caso Voronezh, en donde ahí sí que se ve perfectamente la H, un mita, exactamente con el ser que aparece en las líneas de Nazca, y es exactamente lo mismo que se ve en los avistamientos de muchísimas partes del mundo, ¿no? En lo que hemos hablado, pues sobre todo ese avión que estuvo en Teruel, ¿no? Y que realmente en tu documental lo pones, ¿no? Aparece el piloto hablando de ello, y claro, un piloto, para que hable de esto se está jugando la carrera, ¿no? Pero aún así lo dice, ¿no? ¿Cómo es posible? Un piloto de Iberia que ha sido piloto militar anteriormente. Militar, sabe lo que está Carlos diciendo. García Rodrigo, y está el hombre ahí defendiendo que él ha visto esa nave ahí con el símbolo mita claramente en la base de la nave. Entonces, lo que decías anteriormente, a ver, podemos, como siempre, podemos tener los 2 puntos de vista. Como te estaba diciendo, es un símbolo sencillo que lo puedo extrapolar a cualquier cosa. De hecho, en este caso del vuelo de Iberia, el hombre lo dice como que podrían ser unas compuertas, pero es que son unas compuertas que son idénticas. Además lo dice claramente definida, una figura claramente. Es que es idéntico, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, siempre por un lado podemos interpretar así, pero por otro lado, claro, nos queda la duda de, oye, es que esta gente está diciendo que ha visto eso y no otra cosa o similar. Sí, cuando decías lo de los círculos de las cosechas, en este caso, en los 3 círculos que aparecen, hay algo que es muy curioso, ¿no? Que esos símbolos, aparecieron en 2015, son completamente diferentes de los que suelen aparecer, como si fuesen realmente de otra cultura extraterrestre. No me da miedo por decirlo, ¿no? Que realmente estuviesen haciendo esos símbolos casi por su parte, o incluso otra cultura que estuviese avisando de estos, y aparece exactamente otra vez esa H, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de, primero, un contacto que es privado con esas cartas, en contraposición con unos círculos de las cosechas que son completamente públicos, en este caso, ¿no? Un contacto ya público que lo puede fotografiar y se puede ver perfectamente, ¿no? Entonces ahí tendríamos el fenómeno Hummo, que habría dado como un paso siguiente de coger y decir, bueno, pues ya lo que pasó en la ballena alegre se queda como esas cartas, si es que fuesen verdaderas, y a partir de aquí pues ya empezamos un contacto pues mucho más directo. ¿Es posible esto? Hombre, salvando las distancias, me suena como cuando quieres dar publicidad a un contenido y dices, pues empiezo poniendo un anuncio en redes sociales, pero veo que no llego y pongo carteles en la calle para que venga la gente al evento. ¿Sí? Entonces, las cartas sumitas tenían lenguajes matemáticos explícitos, y en los círculos de cosecha, digamos que ya hay que inferir esas cosas, ¿no? Pero fíjate que los círculos de las cosechas no se hacen virales, es decir, hay una censura. Todavía yo he estado allí y he podido ver que hay helicópteros militares continuamente pasando, y de hecho pues son áreas completamente restringidas, se hacen por la noche, no se pueden hacer esos diseños tan perfectos que abarcan
campos de fútbol enteros. Sí. Y ahí aparece la H otra vez. Ahí opino que sucede con lo de que, venga, podemos criticar que pongan tweets y que los hagan desde una cuenta pública, abierta, sí, vale, pero ¿y el mensaje que están dando? Por eso lo pongo en el documental. Y cuando predicen una crisis económica mundial, Eso una es guerra civil increíble. mundializada entre el año 19 y el 22, dices, hombre, ¿me querréis poner a parir quién lo ha hecho y que si es mentira, no sé qué? Pues vale, es mentira, pero han acertado. Sí, efectivamente. Entonces, aunque, bueno, esto es lo mismo. O sea, quizá alguien con conocimientos económicos podría decir, bueno, es que esto va a estallar a nivel de bolsa viendo lo que son los datos que tenemos, ¿no? Pero quizá pues alguien sí que lo podría suponer, ¿no? Pero a nivel de guerra, por ejemplo, pues también es más que curioso que decían entre el periodo de 2019 y 2022 la escalada sí que estaba ahí, ¿no? Y en los datos de los supuestos humitas sí aparecen realmente, ¿no? Por mencionar una cosa, me parece... 3, 2, 1... Bueno, aquí nos veis, nos hemos tenido que marchar de la sala, ¿no? Ya que empezaba la peli, pero podemos seguir la entrevista al lado de un parque infantil que, bueno, pues tiene un sol, como es el dios del sol, Ra, que realmente pues tenía que ver con los humitas, según las líneas de Nazca. Realmente algo asombroso, ¿no? Estábamos en la cuarta pregunta, pero bueno, como siempre hago 150.000 preguntas, pues ya pues estarás ya acostumbrado y ya vamos a terminar. Muy bien. ¿Pudo existir algún tipo de interacción mental con los niños del caso Voronet, en donde aparece la H? Ahí me consta de primera mano que si hubo una interacción real, más que mental, fue porque cuando a los niños les preguntaron qué habían visto y demás, en principio no había rastro del símbolo de humo, hasta que llegaron los investigadores españoles, los investigadores japoneses, los investigadores de los países que estaban interesados en esto, y aquello parece que reorientó el arte infantil. Sí, pero esto además, lo sé, lo ponemos en el documental porque lo cuenta Caterina Eisenberg, que lo ha vivido. Muy interesante, sobre todo porque además es que esa letra es una letra del vocabulario cirílico que significa Y, y aparece en tu documental. Sí, ¿no? Además ella nos explica que esa letra los rusos jamás la habrían elegido para una nave alienígena. De hecho, aparece en el cinturón de uno de los marcianos, ¿no? Pues ella dice que esa letra ellos no la habrían elegido porque lo mismo que en el alfabeto sumerio, la letra T tampoco tiene nada especial que decir, que no es que digas que es el símbolo de Dios o algo así, que no, que es una letra normal del abecedario. Pero es curioso porque uno de los seres resulta que aparece en las pinturas de Horseshoe Canyon en Utah, en Estados Unidos, es decir, que sí que es posible que los humitas, de ser así, pues efectivamente, pues vaya, pues sí que hayan estado acompañando a la humanidad durante toda la historia. Claro, ¿sería posible? Claro que es una posibilidad, o sea, que nosotros lo que nos toca es separar el grano de la paja, ¿no? Sí. A lo mejor realmente las apariciones humitas son 3 o 4 comparadas con las 400 que tenemos metiendo ruido y haciéndonos pensar que esto es una broma, y de repente pasado mañana se abre el cielo y se nos aparecen. Ya lo que nos faltaba a nosotros dos, tú por hacer el documental y yo por estar aquí al sol, ¿no?, de Madrid, esperando que no nos echen otra vez de aquí prácticamente, ¿no? Con un poco de suerte. Esperemos que no. Ya vamos a terminar, un auténtico placer estar aquí pues con Miguel Guirado, con su documental mío, Ovnis en Madrid. Ha sido realmente una experiencia muy buena, ¿no? Al final has venido en taxi, cosa que realmente pues yo no me esperaba, pero al final has llegado, que es lo importante, ¿no? Y ya lo último, sinceramente como investigador, ¿no? Pero claro, hay miles de preguntas, ¿no? Pero ya como persona, como telespectador, ¿no? Siempre queda la duda, ¿verdad o mentira? ¿No? ¿Crees que algún día se va a saber todo lo que es el caso Humo? ¿Todavía queda algo por saber? ¿Conoceremos más de su supuesta increíble tecnología? Hombre, creo que entra dentro del género de los misterios eternos, entonces depende de si la gente está interesada o no está interesada. Tú imagínate que nos olvidamos de Humo dentro de 100 años por completo, aparecen y nadie les hace caso.
Por eso... Si no se significan lo suficiente, Sí. ¿me entiendes? O sea que Sí. también el otro día me surgía la cuestión con un amigo, ¿no? Y además, por esto de verdad, mentira, que yo me remito a lo que he dicho antes sobre el tema de las creencias y de decir si tú eres un crédulo porque eres un mal listo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Claro, el tema es Estamos en las que... mismas. Claro, el tema es que... ¿Y si se aparecieron los ovnis ovnis hace 3.000 millones de años y aquí no había ni humano? y no había nadie. Siempre con el tema de los ovnis es creencia, ¿no? Pero yo, como ingeniero, siempre digo pruebas, ¿no? ¿Hay suficientes pruebas como para decir que el fenómeno humo es real? Entre estornudos por ahí, ¿no? Eso es eso es un sonido, una sonoridad real, ¿no? Vale. ¿Cómo podemos, cómo decirte? ¿Tenemos tasado cuáles son suficientes pruebas para creernos algo? En el método empírico, te devuelvo la pregunta, en el método empírico, ¿cuántas pruebas necesitas para decir que es real? Es que hay tantos casos que se parecen a humo. Pero es que al ¿no? final volvemos a que son todo testimonios. Esto es como cuando lo de los castillos, digo, ¿por qué nadie les vio? O sea, porque esto siempre ha estado... De hecho, para mí es lo que más me gusta del documental, es eso, porque claro, le he leído tantísimas veces si los negativos estaban bien, si estaban mal, si eran platillos de plástico o eran fotos reales, si esto, si lo otro. Digo, vale, es que si era dándole la vuelta a que están siempre exigiendo que se demuestre que eso es real, vamos a ver. Los castillos de Alcorcón están muy cerca de San José de Valderas. Por allí había gente, no sé si estaban los bloques esos exactamente. ¿Y por qué no salió nadie a verlo? Claro, es que nadie les vio, o sea, si tú y yo, lo mismo que ahora aquí hay una mujer mirándonos, ¿no? Mientras estamos grabando, si tú y yo nos ponemos con un palo y unos platillos aquí a hacer unas fotos, es que nadie más que se toma su trabajo, unos tíos adultos, ¿sabes? Disculpen, soy Carmen García Pérez. Estoy estoy oyendo de hablar al Señor y le puedo decir fehacientemente y bajo mi capacidad como humana que verdaderamente están. Los summitas. Sí. ¿Y eso cómo puede decirme eso de repente? Porque no sé cómo explicarlo, pero están. Póngase Le ahí, estoy por favor, oyendo- si es tan amable. Póngase aquí. Le estoy oyendo hablar a él, no sé cómo se llama. Sí, se llama Miguel Guirado. Miguel, yo soy Carmen. Encantado, Carmen. Y le puedo asegurar que están... Entre nosotros, Están, sí. como camuflados. No lo sé. Lo que único que le puedo decir, que como dar a entender que están, se retienen un poco por la actitud que podamos tener nosotros. Y, Pero ¿por sí qué? que dan señas en cada cual, Sí. en usted, en mí, en él, ¿Y para qué están? para que gestionemos un poco lo que puede Es una cuestión de fe, Vicente. venir. Es que tiene que ser pruebas. Yo siempre voy No, a pero la las prueba. pruebas están a lo que puede venir y lo están Lo estamos marcando, viendo, por lo menos están marcando. estamos Es que en este tema hablando es de estar, esto. Yo- pero esto es una cuestión teológica, es estar Sí. pidiendo pruebas en una cuestión de fe. Tampoco te puede dar ningún cristiano, Es que maometano, la o nadie de ufología- ninguna religión te puede dar ninguna prueba. Pero fíjate, Miguel, yo siempre lo digo, ¿no? Con que haya un solo caso que realmente merezca la pena, ya toda la comunidad científica debería de estudiarlo. Un momento. Yo una vez en casa, estando en el patio, tranquilamente, en la terraza, vi pasar como... Un objeto volador no identificado. Lo que es una fila Sí. de luces Sí, no identificadas. pero podían ser los satélites de SpaceX. No, porque un satélite es uno. Sí. Pero es una. Un avión es otro. Yo lo he visto. Pero una ristra entera... Sí, también los he visto en México. Son ovnis orgánicos, también disculpe, existen. Están. Vale. Pero es a mí- Están aquí. a mí Lo me- que ocurre que a nosotros los humanos, no se nos pueden mostrar así tan claro por la reacción que podamos tomar. Vale, efectivamente esto es lo que estaba contándole. Por favor, muchas gracias. Estoy en pleno reportaje. Si es tan amable. Vale. Yo lo ya único termino. que le digo, que algún día Sí. sabremos de ellos. Se sabrá todo, ¿no? Y Muy bien. que humanos, y que buenas personas son. Sí, O sea, sí.
personas o lo que... Bueno, sí, marcianos o lo que sea, O lo ¿no? que sea. Del planeta Wolf 421, ¿no? A Más 14 inteligentes, millones de años luz. Muchos más inteligentes, mucho bien. más... Evolucionados. O sea, evolucionados mucho. Muy bien. Yo me gustaría que vinieran y que me cogieran a mí y yo demostrarle el amor que les tengo, porque yo soy fan de ellos. Bueno, está bien. Discúlpeme, señora, Vale. vamos a seguir con el Vale. reportaje. Muchas Vale, gracias, gracias. Muchas gracias. muy amable. ¿Por qué no? Oye, No, quiero decir es que muy si- interesante, ¿no? Si te paras a pensarlo, vamos a ver. Si a mí me congracia, me satisface mi explicación de que eso que es Starlink lo que he visto y me quedo tan tranquilo, pero esta mujer que va por ahí hablando, Sí, se ha ido hablando, es verdad. ella ve alienígenas y cree que van a venir a rescatarla de probablemente... De hecho, le encantaría. Probablemente de una vida un poquito, ¿sabes? Tal vez no muy cómoda. Sí. Pues yo no veo por qué hay que estarle quitando la ilusión. O sea, que si yo estoy en el bando de que ver Starlink me deja tranquilo, tampoco tengo necesidad de estarle convenciendo a ella de que no son los aliens. Sí, claro, No gano por nada. supuesto, muy bien. ¿Sabes? No, señora, es mentira. ¿Por qué? Nada, que ella tenga ¿Sabes? su vida, sí, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Ese es mi punto de vista. O sea, yo le veo y luego además aparte soy muy aficionado a las iglesias y las catedrales y a todo el arte sacro y tal. De hecho, ha sido la central del arte durante muchos siglos y ese arte ha surgido de gente hipercreyente, tanto los que ponían el dinero como los artistas. Entonces, andar reventando esa creatividad me parece tan malo como darle todo el pábulo. O sea, es como, oye, me encanta que creas, me encanta que si lo crees, como nosotros nos hemos puesto a decir, uy, esto está blanco y negro, ¿por qué no lo hacemos a todo color? Vamos a hacer algo de humo bonito y divertido. Sí, Ha sido la idea, y así ¿no? es, y la verdad es que Ha sido la idea. ha salido muy bien, ¿no? Y luego cada uno tiene su nivel de Cada convencimiento, uno de que convicción. opine lo que considere, ¿no? Tenemos Lo libertad cierto es que religiosa. los datos están ahí, Creo. ¿no? Y cada uno, sí, es cierto, ¿no? Y al respecto de la ufología, cada uno tiene pues una opinión, ¿no? Pero más que opinión, yo siempre pienso que es más que una creencia, sino por lo menos pues mirar si esas pruebas te convencen, ¿no? Y eso pues considero que sí es ufología, ¿no? Sí. Por supuesto, ya para terminar, si se presentasen de repente la bolsa caería. Entonces no sería algo pues muy positivo para la humanidad que realmente los humitas se plantasen aquí. Lo mismo aparecen y dicen, venimos a compraros la gasolina y tal, y Repsol se dispara y tal. Y, sí, ¿sabes? por supuesto. Queremos hipotecas. Sí. No, hipotecas no, no, es que por hay que abrir favor. la mente, hay que abrir la mente. Vienen los humitas y dicen, no, queremos comprar pisos. Sí, ya y pasa, eso ya gasolina, pasa, seguro. Y necesitamos camareros porque venimos aquí a tomar el sol, ¿no? En España, desde luego, hay más de un humita si quiere ir nos ponemos comprando todos pisos. a abrir bares para los humitas, o sea, Sí. porque hay que pensar siempre. Sería que genial hacer un bar humita, ¿no? Una integración, un rollo Star Trek, ¿no? Que estuviésemos integrados con. Es que estamos siempre con la idea de que son amigos, enemigos, una guerra. A mí no sé Spock qué, siempre pero- me ha caído mal, en todo caso. Y ¿sabes? si vienen a integrarse. A decir, Bueno. oye, aquí uno más, no sé qué. Hay una señora que ha venido aquí diciendo que tal, ¿no? No bebemos cerveza, pero bebemos Miguel, jarabe de tal. Y en todo caso, a mí pagamos. Spock siempre me ha caído mal, ¿no? Siempre he Tío pensado gordo. que el tío escondía algo, ¿no? Totalmente, ¿no? Bueno, con este chascarrillo que acabamos de tener y, bueno, pues este momentazo que hemos tenido de algo que no estaba previsto, que apareció una señora y se nos ha plantado aquí con un testimonio completamente pues propio, ¿no? Bueno, pues doy por finalizada esta entrevista para presentar el documental Ovnis en Madrid de Miguel Guirado. Espero que tenga todo el éxito del mundo, con todo mi cariño y todo mi corazón en todos los festivales a los que pues presentéis pues este documental, que yo lo he visto, lo he tenido que ver varias veces porque hay mucho dato ahí y la verdad es que merece la pena. Muchísimas gracias, Miguel, un auténtico placer. Espero que guste. Y, sí, espero que guste a tu audiencia, que se fijen también porque nosotros
venimos del documental Pirámides Murcianas, ponemos mucha atención a la banda sonora. De hecho, el 23 de este mes haremos una fiesta de presentación de la banda sonora en Madrid, en un sitio que se llama Madrid, que está muy bien, es así muy neoyorquino. Y bueno, espero que les guste la película. Luego están los enlaces abajo también a nuestra página y podemos estar en contacto. Eso es. Muchas bueno, gracias. Con esto damos por finalizada la entrevista y muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Vidas humanas y vidas humitas. Gracias y adiós. A día de hoy puede parecernos increíble, pero sucedió en Madrid. En el año 66, el 6 de febrero, una misteriosa nave de origen desconocido fue avistada en las cercanías de la finca El Relajal, próxima a la casa de campo, sobre la que nos encontramos ahora mismo. Aquello se conoce como el caso Aluche y dio lugar al fenómeno Humo, el caso de contactismo alienígena más importante de la historia de España y conocido a nivel mundial. En 1966, el 6 de febrero, la nave observada llevaba un extraño símbolo en su panza, símbolo del gobierno del planeta Humo, que serviría para identificarles en otras apariciones. En 1967 se produjo un segundo avistamiento, de los más relevantes, el conocido Caso Valderas. Ese mismo año hubo un tercer avistamiento, en Oruro, Bolivia. En 1969 es cuando se abrió la Clínica de Medicina Alien de Cañuelas, en Argentina, donde ofrecían una cura para el cáncer con tecnología humita. 1978 aparecieron en Azapateira, en Galicia. 1985 fue avistada una gran nave humita desde el vuelo de Iberia IB-1331 sobre Teruel. 1989 aparecen en Voronezh, en Rusia, cuando aún era la URSS. Por último, volvemos hacia atrás en el tiempo, pues dicen los franceses que en 1950 pasaron por la Yaví y se llevaron 2 bolígrafos, sellos, un reloj despertador y hasta un contador de electricidad, entre otros objetos, recorriendo 14,6 años luz desde la estrella Wolf 424 para robar. Las naves humitas, vistas por todo el planeta, eran reconocibles por ir marcadas todas con un símbolo, el distintivo del gobierno de Humo, ahora sujeto de pleitos de propiedad intelectual, pero coincidente con el de una sociedad secreta italiana del siglo XIX, con una letra del alfabeto ruso, con el símbolo químico del uranio y con la runa Hagal, la runa madre, la del 666, número misteriosamente conectado con la fecha de la primera aparición en Aluche. Situémonos. Humo es el planeta de origen de esta raza alienígena que estuvo contactando con los españoles desde mediados de los 60. ¿Y a quién eligieron para hacer llegar su mensaje? Pues a un señor que escribía en la revista 10 Minutos, en el diario Madrid y que incluso salía por la tele. Se llamaba Fernando Sesma. ¿Y de qué forma le hicieron llegar su mensaje? Mediante cartas mecanografiadas, porque resulta que tenían los dedos blandos. Entonces tuvieron que contratar a un mecanógrafo y, siguiendo con esta lógica, un mecanógrafo contratado a través de un anuncio que pusieron en el periódico ABC. Pero no solo contactaban de esta manera, también hacían llamadas como esta. ¿No formulen? Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas a sus hermanos. ¿Y por qué fue él el elegido? Pues porque ya se carteaba de antes con otra raza alien. Y este conocimiento lo compartía en un local que estaba por el centro de Madrid, cerca del edificio de correos, lo que ahora es el ayuntamiento, llamado La Ballena Alegre, donde curiosamente 30 años antes se había compuesto el himno de la Falange. Bien, la gente iba a verle allí, de hecho congregaba mucha audiencia. Aquello era como ahora cuando tú te pones a ver un youtuber, pero había que ir al sitio. Y se reunía con sus compis de la Sociedad de los Amigos de los Visitantes del Espacio Buru, cuyo lema era creerlo todo mientras no se demuestre lo contrario. Nos podemos preguntar, ¿la gente se creía esto? Bueno, unos más que otros. Pero es que este hombre salía hasta en la tele.
Nosotros tenemos, como muchos habitantes de otros planetas, una lógica que funciona como el computador electrónico, es decir, una lógica binaria, bidimensional, el sí, el no y los infinitos matices que se forman, que se puede responder todo. Pero hay seres cuyas neuronas tienen, digamos así, como una imposible de concebir para nosotros una tercera dimensión, una tercera respuesta. Claro, esto no es posible para mí ni para nadie, pero de todas formas, como esos dibujos que hacen los niños, vamos, que hacemos para hacer relieve, y que un niño imparcialmente dice que no hay relieve, pero que nosotros por la costumbre vemos un relieve, esos símbolos a mí me sirven en ese mare magnum de contradicción, de efectos un poco psicodélicos, para tratar de captar, de intuir, pero no puedo explicar más, claro, y además necesitamos muchas horas. ¿Por qué son tan importantes las cartas humo? Más allá de las apariciones y sus testigos, los humitas nos legaron muchos de sus conocimientos. El grupo reducido de personas en torno a Sesma que las recibían elogiaban su elevado nivel científico, siendo analizadas hasta por prestigiosos especialistas como el francés Claude Poer. También fueron analizados teológicamente por el cura de Mairena, el padre López Guerrero, en su aclamado libro Mirando a la lejanía del universo. El fenómeno humo se hizo viral. Jiménez del Oso colocó el símbolo en el capó de su coche y Paul Naschy escribió El hombre que vino de humo. En ella se narraba la historia de un extraterrestre que llegaba de humo para dominar la Tierra, utilizando para ello a los monstruos clásicos, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo. Ich nehme an, Sie wundern sich, warum ich gekommen bin. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sagen würde, dass wir vom Planeten Humo kommen. Las cartas humo contenían informes científicos de todo tipo, donde se desarrollan temas de suma importancia para sus estudiosos, como la lógica tetravalente, el cosmos decadimensional, la transdisciplinariedad físico-médica o el desarrollo energentrópico neuronal. Ahora puede sonarnos extraño porque estamos más acostumbrados a términos como la medicina holística, la bioneuromoción o las terapias de sanación de útero, pero vayamos a algunos de los temas que nos ilustraron. El control de las necesidades fisiológicas en vuelo. Un dispositivo integrado en el recto recogía la defecación del viajero. Esta, en primer lugar, era deshidratada. Los residuos eran luego, mediante análisis químico riguroso, disociados y transmutados en oxígeno u otro elemento químico gaseoso. Computadoras. Decían que sus ordenadores funcionaban mediante sistemas analógicos y digitales combinados, utilizando la luz como portadora de información y adelantándose a la fibra óptica. Sociología. Explicaban que al tener un único continente, tenían un único idioma y menos especies animales que las que habitaban la Tierra en aquella segunda mitad del siglo XX. ¿Habremos estado inmersos en un proceso de humoformación de la Tierra? ¿Estarían así ellos detrás de esta extinción de especies que ha habido desde el primer avistamiento? ¿Planean invadirnos? Hoy nos acompaña, una vez más, Íñigo Rodríguez, experto en matemática alien y también en lógica tetravalorada humita. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes. Encantado, muchas gracias. Un placer siempre. ¿Me podrías explicar en qué consiste esto de la lógica tetravalorada humita? Claro que sí, es muy sencillo. Te pondré un ejemplo simple que explica cómo funciona la lógica multivalente. Imagina que tenemos un pollo y un huevo. Si decimos el pollo está en el huevo, al no entrar el factor tiempo en la ecuación, sería válida para ambos universos. Estaríamos en un caso de sí, sí. Si dijéramos el pollo no está en el huevo, también sería válida para los dos universos, solo que estaríamos en un caso de no, no. Sin embargo, si decimos el pollo entra en el huevo, estaríamos en un caso de sí, no, pero en el otro universo el pollo saldría del huevo, con lo cual estaríamos hablando de un no sí. De esta forma, la lógica del no no, no sí, sí no, sí sí, tendría toda su coherencia. Deslumbrante explicación, Íñigo, pero cuando hablas de ambos universos, ¿a qué te refieres? Vale, según la teoría humita, nuestro universo sería doble. Habría un universo gemelo opuesto enantimórficamente. Es decir, sus orientaciones serían inversas, opuestas, y también serían opuestas sus flechas de tiempo. También según la teoría humita, en el otro universo se concentraría la antimateria, lo cual daría total explicación al par materia-antimateria. Pues me parece de lo más normal, Íñigo.
Muchas gracias por habernos explicado estos conocimientos tan importantes para los estudiosos de la ciencia humita. Un placer. Hay una peculiaridad que señalaba José Antonio Alés, famoso presentador radiofónico y muy conocido por sus alertas ovni, y es que los humitas nos lanzaban un mensaje de incredulidad. De hecho, en sus cartas solían decir siempre esta frase: no nos crean. Las cartas e informes, que venían mataselladas desde diversos países, fueron clasificadas por un señor de Sevilla llamado Ignacio de Arnaude y se pueden consultar en el sitio humo-ciencias.org. También hubo otro especialista sevillano, Antonio Moya Cerpa, quien elaboró un diccionario español humita francés con más de 400 palabras, como por ejemplo Oyagá, que es la tierra, Acho, que significa emisor, Eiyu, que quiere decir ángulos, Na, que son los árboles típicos de humo, Oe, que es suspensión, flotación. En uno de sus informes describen una máquina para organizar sinfonías de olores. Mediante una programación previa, la máquina se llama EI-KEI. Rafael Farriols decía haberla reproducido y que funcionaba. Entonces, de acuerdo con esta información humita, se me ocurrió fabricar este aparato, que es, digamos, como un tocadiscos, pero que en lugar de producir sonidos alternativos y sucesivos, lo que produce es una secuencia de olores que tú puedes predeterminar apretando. Bueno, primero, naturalmente, en lugar de ponerte los auriculares, lo que hay que ponerse es una mascarilla en la nariz, y con unas bombas que hay aquí dentro te va inyectando el aire que está en cada uno de estos matraces, cuyo matraz, cada uno de ellos lleva un olor distinto. Entonces, de una forma manual, apretando los botones, vas percibiendo una sucesión de olores. Otras muestras de tecnología humita recibidas son un altímetro que permite medir el valor de G en cualquier punto del universo, lo que parece muy útil. Un aparato de fotografía provisto de lentes gaseosas, como podemos apreciar en la imagen. Tal vez fuese demasiado grande para los estándares actuales. Un aparato grabador de sonidos sin piezas móviles. Recordemos que en su momento se usaban grabadoras de cinta. ¿Hubo sombra de sospechas sobre el avistamiento ovni de San José de Valderas en 1967? Se han escrito infinidad de artículos, decenas de libros, y podemos afirmar que se trata de un acontecimiento fundamental en toda esta historia. Apenas se menciona en la documentación de Humo, pero San José de Valderas pertenece a Alcorcón. Desde Alcorcón se domina Madrid y Móstoles. Y Móstoles de toda la vida se ha conocido entre los madrileños como el más allá. ¿Casualidad? ¿Serendipia? Aquí vamos a hacer un pequeño experimento con medios similares a los de la época. Se decía que Jordán Peña utilizó platos de plástico para simular los ovnis sobre los castillos de San José de Valderas. Se trata de una tecnología que a día de hoy ya no está a nuestro alcance, así que deberemos conformarnos con unos platos de cartón. De todos modos, si Jordán Peña llegó a ser el vicepresidente de la Sociedad de Parapsicología Española, ¿dónde no podremos llegar nosotros? Para este experimento me acompaña Isabel de Farnese, fotógrafa entrenada en captar ovnis. Como podemos apreciar, el plato no para de moverse con el viento, lo que no permite que podamos ajustar la lente de la cámara, ¿verdad, Isabel? Uy, no sale movido. ¿Quieres que lo levante más? Sí. Nada, borroso. Nada. Nada, movido. ¿Y así más lejos? Qué mal, no. Fíjense en que el supuesto ovni no para de moverse. No hay manera de que el objeto volante no identificado se esté quieto. Y así no se pueden hacer buenas fotos. Con el ratazo que hay que estar para hacer estas fotos, ¿cómo puede ser que nadie les viera en la época haciendo el ganso por la calle? Porque esto está rodeado de vecinos. Y en aquella época la gente no tenía móviles. Se tenían que salir a la ventana a fumar y a ver lo que hacían los demás para pasar el tiempo. Lo normal
es que hubiese algún testigo que dijese no vi ningún ovni, pero había un par de señores ahí con una caña de pescar y tirando fotos a unos platos de plástico. Al menos eso entiendo. ¿Es que nadie les vio haciendo el gilipollas? Esa es la gran pregunta que yo creo que nos deberíamos de hacer en estos supuestos fraudes de ovni, en mi modesta opinión. Como se puede apreciar a simple vista en las fotos originales, el caso Valderas es de capital importancia, puesto que Antonio Rivera sacó junto a Rafael Farriols el libro Un caso perfecto en 1969, y fue un pelotazo, lo que hizo que escribir un libro sobre humo se haya convertido en un must, en una obligación para todo tipo de investigadores. Entre publicaciones de investigadores, alguna que otra aparición ovni y congresos sobre humo, nos plantamos en el año 1985, cuando fue avistada una gran nave humita desde el vuelo de Iberia IB-1331 sobre Teruel. En un espléndido día de verano, era el mes de julio del año 85, a las 2 de la tarde aproximadamente, en el tramo estábamos ya en la posición de Calamocha, sobre Calamocha, en la provincia de Teruel, y empezamos a avistar un pequeño objeto enfrente del avión, lejano, del tamaño de una pequeña lenteja, y creímos en principio que era un avión que venía en sentido contrario a nosotros. Bueno, aquello llegó un momento en que tomó el tamaño de un balón de fútbol. Ya se había hecho desmesuradamente grande y calculamos por el ángulo de elevación con que estaba y la altura que calculamos entre 25 y 30.000 metros, que podía tener el diámetro entre 3 y 4 aviones jumbo, del orden de 300 metros aproximadamente de diámetro. La bola compacta. No había ventanas, pero lo más llamativo, lo más posiblemente sobrecogedor fue que al pasar debajo, la esfera tenía una H abierta con un palo cruzado perpendicular a la línea horizontal del H, negro, brillante, definido, como si fueran unas compuertas retraídas o algún artilugio ubicado debajo de la esfera. Lo que acabamos de ver ahora podría parecernos un truco narcisista para ligar con las azafatas, pero agárrense a la silla, porque los humitas volvieron a aparecer en 1989 en Varonia. ¿Varonia? No, Voronezh. Voronezh. Estamos aquí con Ekaterina Eisenberg, investigadora paranormal y especialista en humo. Muchas gracias por venir, Ekaterina. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Un placer, de verdad. ¿Cómo describirías esta aparición de los humitas vista desde el lado ruso? Bueno, visto desde el lado ruso hay que ver un poquito más de cerca el suceso. En Voronezh lo que ha sucedido es una histeria de luces, una histeria, una oleada real de los ovnis. Estaban por todos los lados, los veía toda la gente comentaba lo de las luces, pero nada de humo. Qué raro, nada de humo hasta la llegada de los periodistas e investigadores desde Europa, desde España y desde Japón. ¿Podrías explicarnos qué letra del alfabeto ruso es el símbolo de humo? A lo mejor tiene que ver con lo que has dicho. La letra del alfabeto ruso es una letra cirílica, se llama Z. Que es como una cosa así, con un palito en medio. O sea, lo extraño que ningún ruso realmente pondría una letra Z a un platillo volante. Y si en España se ve como un símbolo extraño, en Rusia es una letra común y corriente y una letra con la cual pues la mayoría de palabras cutres empiezan. Las palabras cutres, o sea, como si aquí ponemos una M. Sí. ¿No te parece un poco desconcertante que apareciesen en Bolivia en el año 67 descritos como de 1,10 m y además yendo a atacar ganado, pero sin embargo en Rusia vuelven a ser los humitas de siempre, altos, rubios, de ojos azules? Opino que puede que fueran mutantes, al aparecerse en distintas regiones, que estén buscando ser semejantes a aquellos que les van a ver, en principio creo que para no asustarles. Bueno, pues entonces, retomando el caso Voronezh, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un montón de chavales que ven un avistamiento en un parque jugando un partido de fútbol y sí que se asustan, ¿no? Porque ven a un ser de 3 metros de alto y otro ser bajito bajarse de una nave y el ser bajito parecía un robot. Eso también es para mimetizarse con el entorno. Bueno, nosotros tenemos robots. Yo veo un robot y me parece comprensible. Sí, pues también posiblemente, pero bueno, en este caso diríamos que los humitas mutan de 3 metros a una cosa robótica. Algo así como nos pasa a los humanos. Más o menos. ¿Crees que tuvieron algo que ver con la desintegración de la URSS?
Hombre, por supuesto que sí, vinieron desde humo y lo han desintegrado completamente, han dado dinero a Gorbachev, han dicho, termina con esto. Y se acabó. Y se acabó. Me comentabas antes que había presencia militar cerca de este caso, ¿verdad? Correcto, a unos escasos kilómetros de Vorónezh había una base militar experimental del Ejército del Aire. Interesante, porque resulta que en Madrid, entre Lucha y Cuatro Vientos, lo que siempre hubo en campamento, que por algo se llamaba campamento aquello, eran bases militares también, de los zapadores ferroviarios, de los de radio, había tanques, había de todo, ahora está desmantelado, pero fijaros cómo coincide con lo de Rusia. La verdad es que todo esto que hemos estado hablando resulta bastante inquietante. Muchísimas gracias, Ekaterina, por haber venido hasta aquí para ayudarnos a entender un poco mejor este caso de aparición UMNO. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Miguel, un placer. Nada podía hacer sospechar, tras pasar por casi 3 décadas de gloria, el ocaso de humo en España al llegar los años 90. Se dice que fue algo impulsado por la proliferación de sectas organizadas en torno al culto humita, como la tristemente famosa Edelweiss, de Eddie González, líder de la secta, legionario y pederasta, o la sadomasoquista Piropos, liderada por Jordán Peña, quien fuera el primer fotógrafo de las naves Humo. Hizo carrera en el mundo del misterio a lo largo de todos estos años, hasta terminar confesando, cuando ya se encontraba mayor y enfermo, que podía haber sido todo un experimento social suyo, como cuando metes la pata en un grupo de Facebook. Quienes lo pusieron en tela de juicio, los menos al principio, atacaron la veracidad de las pruebas, cuestionaron a los testigos diciendo que se conocían de antes del avistamiento. Además, atacaban los informes Humo diciendo que se trataba de publicaciones científicas del extranjero, que no había dado tiempo de que llegasen a España. Siguiendo este hilo lógico, llegaban a decir que se trataba de un experimento sociológico de la CIA que jugaba con la sociedad española para ver cómo reaccionábamos ante un descubrimiento como este. Y eso sí, dieron credibilidad a la confesión de Jordán Peña de los años 90, en la que decía que todo había sido un invento suyo, un fraude. Lo que no quita para que se hubiesen pasado durante 30 años vendiendo revistas, publicando libros, decenas de libros, rellenando miles de horas de programas de radio y televisión a vueltas con este asunto. Incluso Rivera también confesó haber adornado un poco sus libros por las presiones de la editorial, y aún así le siguen reconociendo como padre de la ufología española. Tampoco faltó el salseo. En el libro El hombre que susurraba a los humitas se dedican 3 páginas, de la 180 a la 182, para dejar en evidencia a Enrique de Vicente por haber creído que tenía unas fotos de un humita, el tal Day 98, pero en realidad había sido objeto de una broma por parte de Ignacio de Arnaude, el que clasificó las cartas. Experimentos sociales, bromas. Después de 30 años exprimiendo el fenómeno Humo en España, se dio por finiquitado, como si fuera un fraude. Pero, paralelamente, tuvo un resurgir en Francia, porque en 1991 se tradujo al francés el libro de Antonio Rivera, El misterio de Humo. Junto a este libro también salió una publicación francesa de un tal Jean-Pierre Petit, titulado Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Por si esto no fuera suficiente, se abrió el portal web humosciences.org, donde se subieron los informes Humo traducidos al francés, creciendo aún más el interés por este tema en aquel público. Como los humitas son una raza inteligente, decidieron que era el momento para ponerse en contacto con nuestros vecinos galos, y para ello, adaptándose a los tiempos, abrieron varias cuentas de Twitter. En 2012 apareció la cuenta de Twitter Oaxiboo6, dada por auténtica desde los grupos especializados en las cartas clásicas. Cuando parecía que terminaba lo de Humo, surge el experimento Twitter. Confirmando su hábil estrategia de autodescrédito, proporcionaron nuevos datos sobre su planeta. Matizaron la preponderancia masculina en su sociedad. En el tuit clasificado como OT95 de Oomotoa, donde se explica que el Yie, la mujer, se somete enteramente a su esposo, señalando que las tendencias masoquistas de la hembra en Humo son más acusadas que las de la Tierra. Desde la cuenta de Oaxiboo6 dieron explicación a por qué en Humo velan para evitar las prácticas masturbatorias infantiles y así evitar que esto afecte a la función telepática. En la cuenta de Oyagaa Ayutisaa confirmaron la intervención extraterrestre en casos de mutilaciones de ganado, el caso Vargina o el episodio Roswell. Podría sonar todo muy loco o muy lógico, según cómo estés de metido, pero de esta cuenta vino una advertencia profética. En mayo de 2015 anunciaron el hundimiento de la economía global entre 2019 y 2022.
guerra civil mundializada. Tal vez nos cueste creer que las pirámides fuesen construidas por Homo sapiens, por hombres como nosotros, o que hace tan solo 60 años nuestros antepasados fuesen capaces de contactar con los ovnis, de cartearse con los alienígenas. Parece como si nos molestara que tuviesen coeficientes intelectuales superiores a los nuestros y pudiesen hacer multiplicaciones, restas, divisiones, todo sin utilizar la calculadora del móvil. Incluso podían encontrar sitios utilizando simples mapas, sin usar el GPS. Parece que tampoco somos capaces de concebir esta espiritualidad que tenían, esta concepción religiosa de la vida que les permitía elevarse y creer en fenómenos como el de humo. Creo que lo que nos pasa es que tenemos mucha envidia.